Buenos días, gracias por estar con nosotros en nuestra iglesia en esta mañana. Espero que ustedes puedan gozarse. Yo no puedo estar en presencia con ustedes, pero gracias que puedo tener esta oportunidad de compartirles la palabra a ustedes en esta mañana. Y Dios mediante, la siguiente semana estaré con ustedes y tendremos algo muy especial, lo que llamamos la iglesia perseguida. Pero en esta mañana vamos a entrar al estudio de la palabra de Dios y ese es el enfoque hoy día. No necesitamos enfocarnos en por qué no está aquí o qué es lo. Obviamente estoy en casa debido a las circunstancias del COVID y quiero ser prudente en la manera de proceder. Así es que vamos a mirar la escritura en el libro de Primera de Pedro, capítulos 4, versículos 1 al 11. Vamos a leerlo juntos. Usted puede seguirme a medida que voy leyéndolo aquí. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros, sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, habla conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos para que Dios nos guíe esta mañana. Señor, gracias por la palabra tuya que nos has dado. Pedimos que en esta mañana tu palabra pueda enseñarnos, pueda hablarnos al corazón, pueda estimularnos a la obediencia. Este texto tiene tanto que enseñarnos como iglesia, aún en estos tiempos que estamos pasando. Y no queremos ignorar tu verdad, ni queremos ser desobedientes a tu verdad. Queremos escucharla, pero a la vez también queremos obedecerla. Y te pido que en esta mañana eso sea el hecho. Gracias te damos, Señor, que podemos reunirnos en tu nombre y podemos ministrarnos, servirnos unos a otros en maneras tangibles aquí en la iglesia. Y tú sabes que mi deseo es estar con mis hermanos. Es el mejor día de la semana, pero sabemos que las circunstancias no lo permiten. Pero gracias que podemos tener este tiempo juntos hoy día, aprendiendo juntos. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Viviendo como personas redimidas es el tema que hemos estado hablando en el libro de Primera de Pedro, y esta mañana vamos a ver los primeros 11 versículos del capítulo 4. El tema es viviendo la victoria en Cristo en el mundo y en la comunidad cristiana. Si alguien al mirar que eres creyente te preguntara esto, ¿cuál es la diferencia entre cómo vive un cristiano en el mundo? ¿Qué sería tu respuesta? ¿Qué evidencia le pudieras dar de tu vida? Además, si te preguntara sobre cómo viven los cristianos en comunidad, qué es la diferencia de cómo viven en la comunidad, ¿qué les contestarías? Estas son buenas preguntas para hacernos reflexionar sobre cómo nosotros vivimos nuestra vida ante el mundo y qué es el mensaje que estamos enviando. Y nuestro Señor fue claro diciendo que no somos del mundo, pero dijo, vivimos en el mundo. Él pidió al Padre no que nos sacara del mundo, sino que nos guardara del mal. En Juan 15:15 pidió que fuéramos santificados. En el versículo 17 lo dijo, y los envió al mundo según Juan 17:18. Esto quiere decir que debemos vivir en el mundo, pero no igual al mundo. Eso es lo que enseña Pedro en esta carta. Vamos al mundo para compartir, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero debemos vivir la vida victoriosa que Cristo nos ha dado a través de su muerte, sepultura y resurrección.
habiendo él terminado de compartir la victoria de Cristo sobre el sufrimiento, sobre el pecado, sobre las huestes espirituales, ahora Pedro exhorta, anima a la iglesia a vivir esa victoria en el mundo y en la comunidad como creyentes. La manera de vivir de ellos como extranjeros y peregrinos es diferente como era antes para ellos. Hoy deben vivir absteniéndose de los malos deseos de la carne, siendo fiel a Cristo como Él ha sido fiel a ellos. Eso es su motivación, es el Señor mismo. Además, en vista de la realidad escatológica que Cristo viene, que el fin de todas las cosas va a llegar a su cumplimiento, deben vivir juntos en comunidad de una manera que agrada o glorifica a Dios. Estas verdades son completamente aplicables a nosotros hoy día. Es que vamos a entrar. Número 1, viviendo la vida victoriosa en el mundo, versículos 1 al 6. Vean lo que dice Pedro. ¿Cómo vivir la vida victoriosa en Cristo en el mundo? Primero es sufriendo antes que vivir según los deseos pecaminosos, versículos 1 al 3. Eso parece extraño, pero eso es lo que Pedro dice, porque ese es el contexto en el que estaban viviendo ellos, sufriendo por la causa de Cristo. Y él dice, vivan la victoria en Cristo en medio de esas situaciones que están, pero háganlo manteniéndose lejos de sus deseos carnales o deseos pecaminosos. La motivación está en el versículo 1, dice es el Señor que sufrió, pero fue victorioso sobre la muerte. Mire lo que dice, puesto, así que como Cristo ha padecido por nosotros, dice, en la carne, en cuerpo físico, vosotros también ármense. Esa idea de armar quiere decir preparar la mente del mismo pensamiento, dice Pedro. Pedro ha dicho puesto, dice puesto, que estaba refiriéndose a la conclusión del tema que comenzó en los versos anteriores, versículos 18 al 22. Y ahora dice, ahora que el Señor sufrió, ahora que ha pasado por esto, nosotros tenemos que armarnos, prepararnos con esa misma mentalidad que Él tuvo. Esa palabra armados es militar y por eso tiene sentido la traducción aquí. Armados es militar. Requiere tener una anticipación, una preparación mental, lo que hacemos para ciertas cosas, como nosotros ya lo sabemos. Pedro dirá cómo estar preparados más adelante, pero la idea es que los cristianos debemos entender que somos victoriosos en Cristo pase lo que pase. Aún estemos sufriendo por causa de Él. El sufrimiento no va a ser eterno. Llegará la recompensa del Señor. Y la idea de estar preparados es algo muy raro para nosotros. La semana que viene hablaremos de la iglesia perseguida. Y ellos entienden esto. Ellos saben lo que es estar preparado para sufrir. Pero no nosotros, porque no estamos sufriendo por Cristo. Sin embargo, ellos son fieles al Señor. ¿Y sabe qué encuentro? Algo interesante. Son fieles aunque están sufriendo por su fe en Cristo. Nosotros no estamos sufriendo por nuestra fe en Cristo y no somos fieles. Eso debería enseñarnos a nosotros a ser fieles. Pedro dice, tengan esta mente preparada para soportar el sufrimiento que viene a ustedes. Segundo dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Los creyentes deben de entender que han muerto al pecado. Dice que los creyentes que sufren muestran con sus vidas que han muerto al pecado. La opción ante el sufrimiento no es pecar. Eso es lo que está diciendo Pedro. Ustedes que están sufriendo, no pequen. Esa no es la opción. No traerá buenos resultados. Solamente cuando el cristiano es obediente al Señor, es cuando traerá los resultados que el Señor quiere. Ahora, eso no quiere decir que recibirían siempre los resultados positivos. Eso no es lo que está diciendo Pedro, sino que en la mirada eterna, el sufrimiento vale la pena siendo fieles al Señor, porque Él dará la recompensa. Y ellos no deben desanimarse. Deben de seguir adelante, rechazando el pecado, aún en medio de el sufrimiento. Vea el versículo 2, la manera de vivir hoy, dice Pedro, deben vivir conforme a la voluntad de Dios.
Aunque suframos, debemos vivir el resto de nuestras vidas, ya sea hasta que Cristo venga o hasta la muerte, no siguiendo nuestros deseos pecaminosos, dice Pedro, sino haciendo la voluntad de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Quiero decirte esto, si todavía sigues viviendo de acuerdo a tus deseos, no estás haciendo la voluntad de Dios. Eso es muy obvio y eso lo implica Pedro en este texto. Eso es equivocado. Eso es lo que dice Pedro. Cómo nosotros debemos de vivir aún en medio de la persecución. Hoy vivamos, dice, conforme a la voluntad de Dios. Pero es lo que dice Pedro en cuanto a la manera pasada de vivir. Él les hace un recordatorio a ellos. Dice esto en el versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, los que no conocen a Dios, o los no creyentes, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Los creyentes de Asia Menor, recuerden, eran gentiles, habían conocido a Cristo, quizás no mucho tiempo, no sé, eran quizás la mayoría adultos. La vida de ellos en el pasado había sido conforme a lo que agradaba a la comunidad, a la cultura, a otras personas. Esa es la palabra ahí, hacer la voluntad. Ellos hacían la voluntad de los demás. Vivían de acuerdo a ese sistema, de acuerdo a esos malos deseos, en un ambiente inmoral. Dice la palabra ahí, lascivias, que es libertinaje moral y sexual. Vivían en malos deseos sexuales, eso es lo que significa concupiscencias. En embriagueces, sabemos que es eso, es en borracheras. Vivían en desenfreno moral y sexual, esas son las orgías que menciona. En fiestas con bebidas alcohólicas, esa es la idea, disipación. Y esas fiestas eran más que fiestas, eran un desastre moral y con alcohol y todo lo demás. Además dice abominables idolatrías. La idolatría en esta cultura era muy común, pero delante de Dios eso es abominación, es algo detestable. Hoy día quiero decir, la idolatría también es muy común. Estamos viviendo en tiempos post-cristianos, se nos dice. Quiere decir que son tiempos en que la gente no cree en nada, o cree en un sinnúmero de cosas que realmente no tienen mucho sentido. El creyente no sigue más en esas prácticas, dice Pedro. Ustedes salieron de ahí, basta. Ustedes ya no viven ahí, ya no sigan eso. Eso lo hacían en su ignorancia, en el pasado, dice Pedro. ¿Recuerdas cuando tú conociste a Cristo? ¿Recuerdas cómo era tu vida pasada antes de conocerle? Quizás si le conociste como adulto, recuerdas cómo era tu vida, las cosas que eran tus prácticas. Ahora, yo conocí a Cristo cuando era muy joven y no tenía una vida pasada muy, extravagante o una vida completamente desenfrenada porque era joven. Pero todos tenemos una vida antes de conocer a Cristo y después de conocer a Cristo. Y la Escritura es clara que cuando conocimos a Cristo, nuestra manera pasada de vivir cesa, no es más como antes. Ya no seguimos los deseos pecaminosos. Esto es condenado por Dios, porque no es la manera de vivir del creyente. Lo que Pedro menciona aquí, lo menciona en otros pasajes en la Escritura también en cuanto a cómo debemos de vivir. Y las citas están ahí en sus notas, las pueden ver. Habla de cómo no vivir en estas prácticas, y las que Pedro menciona eran las que aplicaban a ellos, pero hay muchas más que aplican y pueden aplicar a nosotros. Hoy día hay una tremenda confusión en los creyentes. Muchos creyentes piensan que pueden ser cristianos, en pocas palabras, conocer a Cristo, pueden recibir a Cristo, pero vivir como ellos quieren. O pueden seguir viviendo como la cultura dicta. O quieren seguir viviendo como les complace. Y muchos de ellos tienen algunas razones. Algunos dicen, bueno, ahora estamos bajo la gracia, ya no necesito, Dios nos perdona. Eso es una excusa para pecar y la Escritura es clara que no debemos de abusar su gracia. Otros también dicen, yo soy salvo, soy perdonado, pero no soy perfecto. Esa es una excusa también. No la encontramos en la Escritura de esa manera.
no es aceptable delante de Dios. Confesemos cuando pequemos y nos arrepintámonos y sigamos viviendo para Cristo. Pero vivir como creyentes, haciendo como vivíamos en el pasado, no es lo que Dios nos ha llamado a hacer. El Señor le dice, basta, ya no viven ustedes de esa manera. Esperemos sufrir en este mundo, pero no sigamos pecando, sino que vivamos la vida victoriosa en Cristo. El sufrimiento vendrá por medio de los que no son creyentes, lo sabemos. Pero Pedro también explica lo que va a pasar a ellos, que son los que causan este sufrimiento. Y va a hablar un poquito más sobre en los versículos 4 al 6, cómo los creyentes sufren abuso de los no creyentes. Mire, primero dice la razón. Versículo 4. Ellos están sorprendidos por la vida en Cristo de los creyentes. Dice el versículo 4 en la primera parte. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis, no anden, no sigan, no anden en el grupo con ellos, en el mismo desenfreno de disolución. Pedro les dice que debido a su vida en Cristo, a los no creyentes les parece raro, les sorprende que ellos ya no estén metidos, envueltos, yendo con ellos en esa palabra desenfreno, quiere decir abundancia, en la abundancia del desenfreno moral. Nuestras vidas antes, para los no creyentes, pues era fácil eso, vivir con ellos, estar con ellos, hacer lo que ellos hacían. Pero una vez nosotros conocemos a Cristo, eso va a causar un efecto, y en el caso de estos creyentes, quedaron sorprendidos. Estos para ellos eran extraños. ¿Por qué no practican con nosotros lo que antes estaban haciendo? Estoy leyendo un libro que se titula en inglés Keep Christianity Weird. Mantenga el cristianismo extraño. Ese fue el mismo autor que les dije que estaba leyendo un libro llamado Sorprendidos, 5 hábitos de personas altamente misionales, Michael Frost. Y obviamente no estoy de acuerdo de todo, pero la idea es muy interesante y me parece que es adecuada y apropiada. Y es que dice que los creyentes que viven para Cristo son excéntricos, son fuera del círculo. Son cristianos que no viven según lo que es normal en la cultura, ni lo que es normal en el cristianismo convencional que no ofende a nadie. Y él dice que los cristianos no deben de seguir en esa molde de la cultura, ni aún en el molde de una iglesia que está viviendo apáticamente. Cuando lo hacen, dice, cuando ellos viven de una manera extraña, de una manera que agrada a Dios, dice, su vida va a afectar a otros en manera significante. Y esto es lo que ha sucedido a través de la historia y aún lo vemos hoy día. Estaba leyendo algunas cosas referentes a esto y sabe que una de las mejores maneras de recapacitar a los que son prisioneros en las cárceles es a través de un ministerio que comenzó Chuck Colson en los años 70, que estuvo en prisión y conoció a Cristo ahí y desarrolló un ministerio de prisión que ahora afecta a casi todos los ministerios que tratan en las prisiones. Y quiero decirle que las iglesias más multiétnicas están ahora en las prisiones debido a los cristianos. Y es solamente un ejemplo para decirle que una persona que vive para Cristo, son raros, pero que siguen la voluntad de Dios, van a hacer cosas que otros cristianos no han hecho, van a ser mirados raros por el mundo. Y la pregunta para nosotros es, ¿cómo nos ve la gente? Ven que somos raros, no por el hecho de que somos religiosos, sino porque realmente vivimos la verdad de Dios. Nos ven que hay algo diferente, que hay un amor superior a lo que otros tienen. Estaba leyendo cómo hay cristianos hoy día que están alcanzando a los refugiados de los diferentes países y cómo están mostrando amor y alcanzándolos con el evangelio. Quiero decirles que eso es el cristiano que es raro, extraño en este mundo y necesitamos más cristianos así hoy día. Espero que usted pueda ser uno de esos cristianos raros y no el cristiano típico que viene a la iglesia, se sienta el domingo, escucha un sermón, se va a la casa y piensa que está haciendo todo. No es esa nuestra vida ni nuestro llamado. Nuestro llamado es vivir en el mundo
y mostrar al mundo los cambios que el Señor ha hecho, mostrar el amor del Señor y llevar a cabo la misión que Dios nos ha mandado a hacer. Y lo miraremos más adelante en las instrucciones de Pedro a la iglesia. Pero vea que estas personas que no eran creyentes, no solamente les decían que eran raros y que eran extraños, estaban sorprendidos por su comportamiento diferente, pero en segundo, vea que les calumniaban, dice, ellos ultrajan. Ellos hablaban, esa palabra ahí significa blasfemar. Hablaban contra ellos falsamente, pero en esencia también hablaban falsamente en contra de Dios. Ultrajaban al Dios de ellos. Ellos no podían entender esta religión, nueva religión que ellos estaban viviendo, que era en contra de la cultura, que no seguían los múltiples dioses. Ellos no eran considerados patriotas o buenos ciudadanos porque no seguían la cultura inmoral y politeísta. Si nosotros vivimos realmente como creyentes, si nosotros vivimos la verdad de Dios, si nosotros somos fieles, si nosotros somos raros, si nosotros somos excéntricos, vamos a ver que las personas nos van a ver mal, vamos a ver que nos van a perseguir, vamos a ver que nos van a ultrajar, vamos a ver que la gente va a atacar a Dios también. Pero esto no debe de sorprendernos. Esto es lo que dice Pedro. Vea el versículo 5. El juicio de ellos vendrá. Darán cuenta a Dios, dice el versículo 5. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Estos que ahora les persiguen, les calumnian, les hacen sufrir, darán cuenta en el día del juicio. Dios les juzgará a ellos y a todos, los que han muerto y los que también todavía están vivos. El juicio será no solo para juzgar sus malas obras, sino para juzgar el hecho de que no han creído en Cristo. Y esto lo podemos ver en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15, y nos muestra ahí en el juicio del gran trono blanco cómo cada persona que no conoce a Cristo va a ser juzgada delante de Dios. No hay escapatoria. La muerte física no es el fin. Hay un juicio y una eternidad que nos espera a todos. Y sabe, estos no creyentes estaban criticando al cristianismo y diciendo, pero ¿de qué sirve sufrir si van a morir? ¿De qué ¿De qué vale la pena sufrir todo eso si vamos a morir? Mejor es no hacer eso, vivir una vida como te agrada y no sufrir. Pero Pedro les recuerden, la muerte no es el fin, el día del juicio viene, ellos van a ser juzgados, ustedes también van a ser juzgados, pero no para salvación, sino para recompensas. A nosotros nos hace ver que debemos de ser fieles al Señor, no importa lo que pase, y ser confiados que en la eternidad estaremos con Él. Y además, esto nos sirve como advertencias que nosotros no somos llamados para juzgar a estas personas. El Señor les va a juzgar en su debido tiempo. Vea el versículo 6 también, que Pedro amplía el juicio no solamente a estas personas, sino a todos los que no conocen a Cristo. Dice, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Los no creyentes decían, como les decía, calumniaban que ser creyentes no tenía ninguna ventaja, ya que todos moriremos. Y sufrir en la tierra no vale la pena, no porque si este es el caso, que no hay nada después. Pedro corrige esto diciéndoles que los creyentes que antes se les predicó el mensaje, que sufrieron, pero ahora han muerto, ellos no están muertos según la carne, no están muertos físicamente. Al contrario, dice, viven en espíritu según Dios. Quiere decir que todavía están viviendo con Dios, no ha terminado todo. Cuando nosotros muramos sucederá lo mismo, estaremos ausentes del cuerpo y presentes con el Señor hasta la resurrección de entre los muertos. Como creyentes vivimos una vida victoriosa en Cristo, en el mundo, haciendo su voluntad, aun si sufrimos por ser sus seguidores. Debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, tanto fuera de la iglesia, con los no creyentes, pero también dentro de la comunidad de creyentes. Y esto es lo que ahora va a dirigir las palabras a la iglesia en los versículos 7 al 11, viviendo la vida victoriosa en Cristo en la comunidad cristiana. ¿Cómo debemos vivir haciendo la voluntad de Dios en la comunidad cristiana? Esto lo llevamos a cabo, como vamos a ver,
acabo de mencionar la palabra comunidad cristiana, se lleva a cabo conectados como comunidad. Quiero decirle esto, y yo sé que no es muy popular tampoco, pero no hay tal cosa como una iglesia en Zoom. No hay iglesia en línea. No hay una iglesia realmente en ese sentido. Sí proveemos los recursos para que las personas lo vean en línea, pero esa no es la norma, es una excepción debido a situaciones. Además, no existen cristianos que viven en comunidad eh, siendo separados de los demás. Eso no existe en la Biblia, no hay tal cosa. Es por eso que la Biblia usa la analogía para la iglesia usando un cuerpo, porque un cuerpo tiene todas sus partes y todas sus partes funcionan juntas. Y no es posible que una mano ande sola todo el tiempo. Es más, si eso sucede, está en serios problemas usted. Quiero decirle, la iglesia también es así. Está conectada. Y si como creyentes hemos de hacerle frente, mire, al sufrimiento o a las cosas de este mundo, como lo que estamos pasando hoy día, necesitamos hoy más que nunca estar conectados como iglesia. Y eso no quiere decir que estamos los domingos, solamente los domingos ahí todos, o más que domingo. La idea es que hay conexión con la iglesia de una manera regular, de una manera constante, siendo en el tiempo de adoración como esta mañana, donde todos estamos juntos, o están juntos, pero también durante la semana, en grupos pequeños, en discipulado. Esa es la manera que la iglesia se sigue conectando. No hay manera de hacerle frente a las situaciones de este mundo haciéndolo solos. Y las instrucciones que Pedro da enseguida es para todo y es en contexto de comunidad, no individualidad. Hay mucha instrucción para cómo vivir como cristianos en este mundo. No son complicadas, pero ¿sabe qué? Requieren que seamos obedientes al Señor. La cultura en que vivimos no lo hace fácil. Y esto nos lleva muchas veces a seguir el ritmo de ella y aún a seguir las mismas pautas del mundo. En estos tiempos que estamos pasando, creo que la iglesia se está definiendo. La iglesia de Cristo se podrá ver no en términos de profesión, lo que dice creer, sino realmente en la manera de vivir. Estamos viendo que la asistencia en las iglesias ha disminuido significantemente en todas las iglesias. Lo que estamos pasando hoy no es nuevo realmente. Sin embargo, vemos esto en la iglesia hoy día. En los tiempos anteriores, la iglesia también pasó por situaciones como esta, pasó por pestes, por tribulaciones. ¿Y sabe qué pasaron? ¿Qué pasó? Se mostraron fieles, actuaron fieles. Muchos murieron dando su vida por Cristo, sirviendo a otros que necesitaban ayuda, aunque les costara a ellos sus vidas. Pero hoy día eso como creyentes lo estamos viendo que no es igual. Estamos siguiendo la cultura de este mundo y estamos viviendo solos en nuestro mundo y pensando que esa es la solución. Mira lo que dice Pedro. Los mandatos que debemos tener y vivir como creyentes llevando a cabo estos mandatos. Primero en el versículo 7 dice Pedro, teniendo una mente clara y alerta para orar. Dice más, el fin de todas las cosas se acerca. Llega el tiempo, dice Pedro. Va a llegar el tiempo cuando el plan de Dios de redención se cumplirá. Cuando el Señor vuelva, cuando el Señor juzgue, cuando el reino del Señor sea inaugurado. A propósito, ha comenzado el tiempo de los tiempos del fin, dice la Escritura, con la inauguración de Cristo, después de haber muerto y resucitado. Ahora Él ha sido inaugurado como Rey y desde ese entonces los tiempos del fin se están llevando al cabo y llegarán a su fin. Y Pedro dice que esto llegará a su fin, y aunque nos parezca que a nosotros que el fin nunca llega, Pedro dice en su segunda carta que para Dios 1000 años son como un día
y viceversa. Debido a lo que estamos en los últimos tiempos, debemos vivir en comunidad de una manera que agrada a Dios. Pablo dijo en Romanos 13, 11 y 12 que nuestra salvación, dice, ya está cerca. Debemos despertar y vivir alertas. Debemos armarnos, dice Pablo, con la armadura de la luz, porque estamos viviendo en tiempos oscuros. Si tú no crees eso, no crees lo que el Señor dice, porque eso es lo que está pasando hoy día. Y Pedro dice que debemos de tener una mente clara y alerta para orar. Le dice a estos creyentes en Asia Menor que dejen sus opiniones, sus ideas en cuanto a lo que están pasando, el sufrimiento, por qué, y tratar de descifrarlo todo. Dice, mantengan una mente clara y alerta. Literalmente, la palabra es con el propósito de orar. Mantengan una mente clara con el propósito de orar. En lugar de estar tratando de descifrar, de explicar lo que están pasando, Pedro dice, entiendan dónde están. Están en el tiempo del fin. Tengan su mente clara en cuanto a eso y el futuro. Y háganlo con el propósito de orar. Lo mejor que podemos hacer como iglesia es orar. Y la mayoría de ustedes me va a decir, amén, así es. Yo creo en la oración. No, yo creo que la mayoría de nosotros no creemos en la oración. Porque si creyéramos en la oración, estaríamos orando a nuestro Señor constantemente. Y es triste. Si tú no estás teniendo ese tiempo de devoción con el Señor, ahora eso es individual, pero a la vez también es corporal. Y por eso necesitamos tener tiempo de oración como iglesia. Y es triste que no sucede eso. Nuestra vigilia de oración la vez pasada fuimos 6 personas, 6 o 7 o 8 personas. De una iglesia que tiene muchas más personas que eso. ¿Creemos en la oración? Sí, yo creo, pero ¿qué? Pedro dice, no, ustedes tengan una mente clara y alerta para orar, versículo 7. Debemos de hacer esto como iglesia. Ojalá que muchos más de ustedes se levanten y digan, yo quiero orar más, yo quiero que oremos más, vamos a reunir más personas juntos durante la semana para estar orando constantemente. Oh, eso sería magnífico. Una magnífica idea que no necesitarían mucho, no necesitarían pedir permiso para eso. Segundo, vea lo que dice el versículo 8. Teniendo como prioridad constante amor unos a otros. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Pablo dijo en 1 Corintios 13 que el más grande de todas las virtudes es el amor. Dedica todo un capítulo para hablar del amor. Pedro dice, ante todo, ante todas las demás cosas. Ante todas las cosas más que consideramos importantes en nuestra vida o en la vida cristiana, dice, lo que debe de ser más importante es un amor constante. Esa es la idea. Ferviente tiene la idea de algo emocional, no es la idea de Pedro. La idea es de ser constante en nuestro amor. Y Pedro ya ha hablado de esto en el capítulo 1, versículo 22. Dice, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Ese es el tipo de amor que debemos tener unos a otros. Y la razón, dice Pedro, es porque el amor cubre multitud de pecados. Esas palabras son muy similares a Proverbios 10:12. Cuando amamos, perdonamos a otros. El amor perdona no un pecado, sino multitud de pecados. Es una pena hoy día que nosotros como creyentes no hemos aprendido esto. Seguimos las normas del mundo, la economía del mundo, que no amamos como el Señor nos manda, amamos entre comillas condicionalmente, es superficial. Ese no es el amor de Dios. El amor de Dios y de Cristo es el que es consistente en amar, aun cuando hay faltas.
El amor perdona eso, borra eso y no es cuenta nueva como lo hemos escuchado, porque no lleva cuentas el amor. Es un reset, pero sin ninguna cuenta. Quiero decirles, sin esto, no importa a nosotros qué es lo que digamos al mundo que creemos. Si no mostramos este tipo de amor entre nosotros, no van a creer nuestro mensaje, ni van a querer ser creyentes. ¿Por qué no perdonarías a tu hermano o hermana en Cristo cuando te ofenden si Cristo te ha perdonado todo? El Señor dijo, te digo que sus pecados, hablando de una mujer que había sido perdonada, dice que son muchos, han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Si el Señor te ha perdonado todos tus pecados, tú debes demostrar mucho amor al Señor. Y la manera de mostrar amor al Señor es perdonando a aquellos que son tus hermanos en Cristo. Y tu amor debe de ser constante, no es algo de que es temporal, eso es constante, constante y constante. Ese es el amor que debemos tener nosotros como iglesia aquí. Es un amor constante que se demuestra en todo momento. El amor nos lleva al siguiente mandato. Solamente podemos hacer esto si amamos. Dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, siendo hospitalarios, alegres y sinceros. La hospitalidad en la iglesia en su comienzo era parte fundamental para mostrar amor. La cultura oriental era así. Tenía esa distintiva de invitar a personas desconocidas. De ahí viene la palabra hospitalidad, desconocido. E invitaban a las personas desconocidas a pasar a su casa, a comer juntos. Obviamente eso no se puede hacer hoy día de esa manera. Pero saben, los hispanos tenemos una frase muy célebre que dice, mi casa es su casa. Bueno, tiene sentido, pero ¿sabe qué pasa? Mi casa no es realmente su casa. Eso es lo que ha sucedido en nuestra cultura. Debería de ser una realidad para nosotros, los hispanos aún. Estamos perdiendo, o creo que hemos perdido esta práctica. Y la Biblia nos insta a ser hospitalarios y los versículos están en sus notas para que pueda buscar sobre este tema. Pero es muy interesante que Pedro dice, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, no de mala gana, no murmurando. Debemos de ser hospitalarios con alegría y sinceridad. Esto debe de estar sucediendo más en nuestra iglesia. No tienen que ser grupos grandes, pero tampoco tienen que ser preferidos. Necesitamos tener este tipo de hospitalidad donde estamos recibiendo a la gente, ayudando a la gente. En ese caso era más por necesidad. Los creyentes venían a hospedarse a las casas porque iban de viaje. Y créeme, no había lugar donde los creyentes podían hospedarse muchas veces. Pero hoy día podemos hacerlo de diferentes formas, abriendo nuestras casas. Versículo 10 dice, sirviendo fielmente con los dones que Dios nos ha dado. Pedro ahora va a hablar acerca de los dones. Si tenemos amor, viviremos en unidad y podemos ser hospitalarios. Además, el amor no solo nos lleva a ser hospitalarios unos a otros, sino que nos lleva a servirnos con nuestros dones. Y Dios nos ha dado algunos, o más bien algunos, no, perdón, borren esa palabra. Dios nos ha dado a todos por lo menos un don. La palabra don significa, o se usa, es carisma, donde viene la palabra gracia, caris, gracia. Es un regalo de gracia. Dios por lo menos nos ha dado un don, creo que hay más, para servir y edificar a otros en la iglesia. No hay dones para autoedificarse. Y Pedro nos dice que debemos ser buenos administradores, porque los dones no son nuestros. De la multiforme, esa palabra multiforme significa multicolor, de muchas maneras. Esos dones que hemos recibido son diferentes en todos porque provienen de la multiforme, de la multicolor gracia de Dios. Los dones no son habilidades naturales y por lo tanto no podemos jactarnos de ellos.
Si tenemos amor, viviremos en unidad y podemos ser hospitalarios. Además de esto, podemos servirnos unos a otros con los dones que Dios nos ha dado. Si no sabes cuál es tu don, habla conmigo o con alguno de los líderes y te podemos ayudar a descubrirlo. Y quiero decirte, si vas a usar tus dones, otra vez, tienes que estar viviendo en comunidad. No puedes estar en tu casa todo el tiempo y pensar que vas a servir con tus dones. No sucede eso. Y ahora Pedro dice en el versículo 11, también dice que los que hablan las palabras de Dios deben de hacerlo conforme a las palabras de Dios. Y Pedro lo que está haciendo es resumiendo los dones de hablar y los dones de servir. Y no todos tenemos los mismos. Los dones de servir son formas tangibles de ayudar a otros y las formas de hablar son dones que no son tangibles, como el don de enseñanza que yo tengo. Los que tienen don que envuelven palabras de hablar, incluyen dones de maestro, de predicar, evangelizar, exhortar. Esos deben de hablarse, dice Pedro, conforme a las palabras de Dios. Hoy día hay muchos que hablan, pero no hablan las palabras de Dios, como está escrita. Se pasan todo el tiempo hablando de ellos o de historias o palabras motivadoras o opiniones o política, pero no conforme a la palabra de Dios. Eso no es lo que Pedro dice que nosotros debemos hacer. Sacaría más provecho que nosotros dedicáramos más tiempo a leer la palabra y a estudiar la palabra en lugar de este tipo de conversaciones. Hablar de parte de Dios es una gran responsabilidad, no porque nosotros hablamos por Dios, sino porque hablamos la palabra de Dios. Hay de aquel que lo haga trivialmente, hay de mí si lo hago trivialmente, y Dios lo sabe, que no es así. Estoy comprometido a hablarles la palabra de Dios, sea algo que ustedes dicen me gusta o no me gusta, necesito decirles lo que Dios dice a todos nosotros. Y la palabra de Dios es superior a nuestros deseos, a nuestras opiniones, a nuestras creencias. Todo lo demás que nosotros pensamos y razonamos es inferior, se somete a la palabra de Dios. Pedro dice, el que habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, dice Pedro en el versículo 11, el que ministra, sirve, ministre conforme al poder que Dios da. Los que sirven en formas tangibles, no lo hagan en sus esfuerzos. Hay personas que quieren hacer tanto para servir a otros, terminan frustrados y dicen, pues ya me cansé de servir. Pero lo estás haciendo en el poder tuyo, no en el poder de Dios. Debes de hacerlo con el poder que Dios da para usar ese don. Y si estás mirando que te estás cansando, que estás frustrado o frustrada, es porque no estás dependiendo del poder de Dios. Y Pedro dice en el versículo 11, el propósito de todo esto es para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pedro termina esta sección con una doxología, una alabanza a Dios que nos ofrece el propósito de todo lo que hacemos, ya sea de palabra o de hecho. El propósito de todo en nuestra vida es que Dios sea glorificado, levantado, exaltado por medio de Jesucristo. Tanto el Padre como al Hijo pertenece la gloria y el imperio por todos los siglos. Digamos como el salmista dijo, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias que nos exhortas a vivir como tu iglesia. Una iglesia que vive en el mundo, obediente a ti, haciendo tu voluntad. Y también una iglesia que vive en comunidad, mostrando amor, sobre todo hospitalidad, servicio con nuestros dones. Ayúdanos, Señor. Sé que hay muchos hoy día que están desconectados con la iglesia, con sus hermanos en Cristo. Y algunos han perdido el deseo de hacerlo. Y eso es triste, porque no están perdiendo simplemente la relación con las personas, sino la relación contigo, porque tú diseñaste la iglesia con este propósito, para que vivamos juntos y juntos podamos llevar a cabo la misión tuya de ser y hacer discípulos para la gloria de Dios hasta que nuestro Señor venga.
por nosotros. Gracias por tu verdad en esta mañana y pido por tu iglesia aquí presente que nos ayudes a vivir estas verdades en el nombre de Cristo. Amén. Gracias y esperamos vernos pronto.